Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto de aprendizaje de la semana número 3. Me pueden escribir en el chat si me escuchan bien, para que ya podamos dar inicio. Entonces, ya, gracias. De, hoy. Ok, vamos a iniciar porque vamos a ver muchas cosas. Entonces es importante que, bueno, ya iniciemos. Regresamos obviamente de una semana de receso, pero en esta ocasión lo que vamos a ver, pues recordemos un poquito la dinámica. Los días miércoles, pues nos dedicamos a explicar qué tenemos que hacer en cada una de las actividades, sobre todo que tenemos que entregar esta semana. Y los días viernes nos dedicamos a dar algunas herramientas para que podamos desarrollar esas actividades, pero señalando que estas herramientas, el adquirir estas herramientas nos ayuda a tener otras habilidades que también nos van a servir para hacer otras actividades si continuamos obviamente nuestra formación en prepa en línea CEP con otros módulos o si deseamos continuar nuestra formación académica estudiando alguna licenciatura. Vamos entonces a iniciar en esta semana número 3. Vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. Lo que vamos a hacer es iniciar un protocolo de investigación. No lo vamos obviamente a continuar, no lo vamos a terminar, pero lo vamos a iniciar. Entonces, vamos a trabajar o con un tema nuevo o vamos a seguir trabajando con el tema que hemos estado desarrollando. El propósito de esta unidad es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con la actitud crítica a propuestas de solución. Vamos entonces, lo que voy a explicar primero es diferentes puntos que tenemos que dar respuesta en una de las actividades integradoras que tenemos que realizar en esta semana número 3. Y posteriormente voy a explicar cada una de las actividades que es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a iniciar en este protocolo de investigación, pero antes de todo eso me gustaría, sabemos que todo protocolo de investigación nos lleva a descubrir algo nuevo, algo interesante, aunque trabajamos en el mismo tema, pero todos obviamente le damos lo que es nuestro sello particular. Entonces, sobre todo también del lado de la ciencia, siempre se han iniciado estos protocolos de investigación. Entonces, vamos a ver cómo estamos en México en relación con el tema de la ciencia. Dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. Vamos a ver cómo estamos en los porcentajes. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos y cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Vamos a ver ahora sí esos porcentajes. ¿Cómo estamos? 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Aquí siempre me acuerdo de que cuando estábamos en la pandemia había una revista que recopiló información sobre diferentes pandemias que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces que lo van a ubicar muy bien, en un momento en alguna de esas pandemias, estaba de moda el libro de Mary Shelley de Frankenstein, el moderno Prometeo, que ustedes revisaron algunos capítulos en el módulo 4. Ese libro estaba de moda, entonces mucha gente pues lo había leído. Entonces, cuando pasa la enfermedad, no me acuerdo cuál es, pero cuando se da la enfermedad, entonces mucha gente no quería ir al doctor porque pensaban que les iba a pasar lo mismo, que les iban a quitar que los iban a matar, que les iban a quitar una parte de su cuerpo y con eso iban a formar un nuevo, una nueva persona. Entonces, bueno, por eso decimos, a veces pensamos
nuestra imaginación es más poderosa de lo que realmente es la realidad. 38% piensan que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería de haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Pues vamos a ver, tenemos aquí una frase de Carl Sagan, un maestro de una universidad en Estados Unidos, y luego se fue a trabajar a la NASA, y cuando ya estaba trabajando en la NASA, se le ocurrió presentar la propuesta del programa de Cosmos, donde lograba traer, mostrarnos aquí a todos, ¿no? ¿Qué había después de nuestro planeta, qué hay después de nuestro planeta y qué sucede? Entonces, él tiene esta frase que me pareció muy, muy interesante que dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Yo creo que esa es siempre la maravilla de la investigación, donde tratamos de descubrir algo que ni siquiera habíamos pensado en ello, que estaba ahí presente. Antes de investigar, vamos entonces a ver nuestro protocolo de investigación. Primero vamos a definir lo que es un tema de investigación. Acuérdense que todos estos pasos que vamos a ver son para nuestra actividad integradora número 6. Entonces, aún así, cuando llegue a explicar esa actividad, voy a retomar lo que vimos con anterioridad. Entonces, primero vamos a definir el tema de investigación. Vamos a definir un tema que en esta ocasión nos invitan a que podamos seguir trabajando con el tema legalización de las drogas que hemos trabajado con anterioridad, o bien elegir un tema nuevo. Si me preguntan, mi sugerencia es que ustedes puedan trabajar ya con un tema nuevo, porque les ayudaría también a adelantar trabajos para la semana número 4. Después, tenemos que delimitar el tema. Si escogemos, por ejemplo, las flores, hay muchos tipos de flores, por temporada, por zona geográfica, por color, etc. Entonces, si delimitamos, creo que va a ser más clara la información que nosotros vamos a compartir. Por ejemplo, podemos decidir que vamos a hablar de las flores comestibles, entonces ya solamente nos especificamos a ese tipo de flores y va a ser más precisa la información que busquemos y también que vayamos a. Después tenemos que plantear nuestro problema de investigación. Si no hay un problema de investigación, no vamos a poder realizar lo que es investigación. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Es aquello que se desea investigar. Entonces, vamos a ver aquí en cómo se plantea algunas características del problema de investigación. El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Aquí tenemos las 3 características que debe tener un problema de investigación. Claro, concreto y delimitable. Vamos a verlo en esta pregunta de investigación, pero que nos señala de forma muy precisa cuál es el problema que estamos nosotros investigando. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Pues aquí vemos que estamos nosotros claramente enfocándonos en un problema sobre el rendimiento académico. Estamos siendo muy concretos y muy delimitables porque estamos precisando qué carrera, de qué semestre, de qué universidad y en qué periodos vamos a hacer nuestra investigación. De esta manera creo que los datos que se pueden arrojar van a ser bastante precisos para lo que se espera para un problema de investigación. Recuerden que necesitamos describir de forma muy precisa el problema de investigación. Si no tenemos problema de investigación, no podemos avanzar, porque entonces, ¿qué investigación vamos a hacer si no tenemos un problema que queremos aclarar? Después, se nos pide, obviamente, argumentar. Cuando se nos pregunta cuál es nuestra postura, debemos presentar nuestro argumento frente a ese tema que hayamos elegido y esa problemática que hayamos definido.
No olvidemos que un argumento se compone por premisas y conclusión. Recordemos que las premisas son ideas completas, que el conjunto de ellas nos va a dar pauta a lo que es a la conclusión. Por lo tanto, la conclusión debe contener las premisas y ser obviamente más completa. También se nos pide que hagamos una investigación y no olvidemos siempre buscar en diferentes disciplinas. Para ello, y esto vamos a enfocarnos un poquito al final, pero no olvidemos que siempre debemos acudir a fuentes confiables, como pueden ser los buscadores académicos. Puede ser Google Académico o puede ser, por ejemplo, Redalic. Recordemos que Google Académico y Redalic también nos ayudan en esta parte de compartir las fuentes de consulta en formato APA, que luego es lo que se nos pide en las diferentes investigaciones. Después se nos pide que redactemos dos objetivos, pero primero vamos a definir qué es un objetivo. Un objetivo es el fin que se desea llegar o una meta que se desea lograr. Pensemos de forma personal cuando tenemos un objetivo, si lo tuviéramos que definir, ¿cómo lo escribiríamos? El objetivo son los resultados que deseamos que se esperan alcanzar con la ejecución de actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Estos proyectos deben ser medibles o cuantificables. Debemos de saber bien qué queremos, para qué lo queremos, y obviamente esto nos va a permitir poderlos medir. De alguna forma, revisar los resultados para ver si se cumplieron o no. Vamos a ver la estructura general de un objetivo. Aquí, primero vamos a leer el objetivo de forma completa. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Primero, si lo desglosáramos, lo vamos a desglosar en 4 partes. Primero vamos a ver que un verbo siempre va a iniciar con un objetivo, siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. En este caso es determinar. Luego, ¿qué cosa vamos a determinar? Si nos damos cuenta, lo que estamos respondiendo va relacionado con lo anterior. ¿Qué cosa vamos a determinar? Pues el número de errores en la elaboración del objetivo general. Luego, ¿cómo vamos a hacer esto? Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. ¿Y para qué? Para enmendar sus errores. Si nos damos cuenta, es un objetivo muy concreto, muy preciso, indicando sobre todo las acciones que vamos a hacer para lograr lo que nosotros nos proponemos. Aquí mi sugerencia es, hagamos una listita donde diga, por ejemplo, verbo en infinitivo, qué cosa, cómo y para qué, y respondamos de forma precisa a cada punto. No olvidemos que, por ejemplo, en cómo no voy a responder qué cosa, y no voy a responder en para qué, el cómo. Tengo que realmente ver que sí conteste a la pregunta en específico. Ya que hayamos contestado a las preguntas, entonces podamos leer y hayamos revisado que estamos contestando de forma adecuada. Entonces lo que podemos hacer es leerlo de forma completa y si obviamente tiene coherencia y no estamos repitiendo palabras o ideas, entonces ya es un objetivo que obviamente está bien redactado. Ahora, también se nos pide que redactemos lo que es una hipótesis, que a veces viene siendo como el área de oportunidad, porque a veces pensamos que la hipótesis es un objetivo, o que en la hipótesis yo tengo que redactar un texto. Porque si nos damos cuenta en esta semana número 3, no nos pide redactar ni un texto argumentativo, ni un ensayo, que es lo que estamos redactando en este módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué es una hipótesis. ¿Qué es? Es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Es una suposición. Yo creo que está pasando esto por esto. Esto me va a permitir continuar con mi investigación si yo la siguiera. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Vamos a ver este video que nos ayuda a poder redactar nuestra hipótesis en 5 sencillos pasos. Así que primero lo vamos a ver de forma completa y luego lo vamos a ver
paso por paso para que nos ayude a entenderlo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Vamos a verlo de forma precisa en cada uno de los puntos. Aquí, sobre todo, nos va llevando muy de la mano con el ejemplo. Sí, vamos a poder redactar nuestra hipótesis si nosotros lo vamos construyendo con esta serie de pasos. Termina siendo de forma muy sencilla. Lo único que sí quiero que tomemos en cuenta es que hay que ser muy precisos en lo que nosotros estamos mostrando y redactando en cada uno de los puntos. Primero, nos dice que identifiquemos el problema. Aquí el ejemplo es: el pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Estamos identificando muy bien lo que es el problema que está pasando. Luego, identifica como Y lo que sabes. Vamos a trabajar con dos letras que nos van a ser nuestras variables. Primero Y. Esta nos va a servir para escribir lo que sabemos sobre el problema. Que el pesista se aparte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Eso es lo que sabemos sobre el problema. Luego, vamos a escribir como X lo que no sabemos del problema, las causas por las que ocurre Y, lo que no sabemos. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparte de la rutina y comete errores en los entrenamientos. Es lo que no sabemos, porque cuando entrena todo muy bien, pero cuando es la competencia ya las cosas no suceden adecuadamente. Luego, vamos a escribir en el paso número 4 una suposición de por qué ocurre lo que nosotros pusimos como letra Y. Supongamos que el pesista, cuando compite, se encuentra bajo presión y se desconcentra. Eso es lo que nosotros suponemos que está pasando. Que tiene presión y que entonces ya se desconcentra. Pero es una suposición. Acuérdense que la hipótesis me va a permitir continuar con mi investigación. Por eso estoy suponiendo que la problemática está pasando por esto que yo estoy escribiendo. El punto número 5, esta proposición, vamos a escribirla con este esquema. Si colocamos lo que pusimos como X, escribimos la palabra entonces, luego vamos a colocar lo que pusimos como Y. Si el pesista se encuentra bajo presión, eso es lo que pusimos como X, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los aviones. Vamos a ver cómo está. Y recuerda esto: X son las causas e Y son los efectos. Tu hipótesis tendrá esta estructura. Si colocamos las causas, escribimos la palabra entonces, colocamos lo que son los efectos. Y por lo tanto queda así. Si el pesista se encuentra bajo presión, las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esos son los efectos.
Entonces, si nos damos cuenta, esto es lo que posiblemente esté pasando, pero es mi suposición. Esto quiere decir que esta es mi hipótesis. Mi hipótesis es mi suposición, puede ser verdadera o puede ser falsa y no pasa nada. Simplemente es continuar con mi investigación y estoy suponiendo que las cosas están pasando por esto. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que redactar una hipótesis puede ser muy sencilla si lo hacemos con estos pasos y que es muy concreta también. Perdón, se activó la música. No necesitamos redactar, justificar, poner un objetivo, sino simplemente poner así nuestra suposición, por lo cual creemos que están pasando las cosas. Entonces, recuerden que a partir del minuto 15 de la grabación de esta sesión, ustedes van a poder encontrar lo que es una hipótesis para que los lleve a poderla desarrollar así, paso por paso. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis. Dice, si la empresa Mielite SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Aquí estamos manejando esa estructura de la hipótesis. Ahora sí vamos a ver qué tenemos que hacer en cada una de las actividades esta semana. Primero, nuestra actividad integradora 5, reconocer investigaciones. Vamos a analizar 3 textos. Y solamente hice captura de uno, pero de cada uno vamos a hacerlo. Entonces, la tabla nos va a mostrar del lado izquierdo el tema que está tratando ese texto. Y totalmente del lado derecho, en la fuente, nos va a poner los datos de la fuente y de color azul nosotros vamos a poderle dar clic para poder descargar el texto, analizarlo y contestar las 4 columnas que nos quedan faltantes. Una vez que hayamos leído el texto, vamos a responder la primera columna que falta, que dice, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. ¿Desde qué ciencias o disciplinas consideramos que se está abordando el tema? No sé, la psicología, las matemáticas, la medicina, todo lo ponemos aquí. Luego, el problema abordado. Mucho ojo aquí, porque a veces pensamos que es el tema. El tema no es un problema, sino es un tema. Entonces, hay que precisar de forma muy completa cuál es el problema abordado. Acuérdense que ya vimos las características. Claro, concreto y delimitado. Luego, ¿cuáles son los argumentos principales de la investigación? Esto si quiero puedo copiarlos tal cual los encuentro en la lectura, pero aquí los vamos a poner. Acuérdense que un argumento se compone por premisas y conclusiones. Y luego, ¿cuál es la relevancia de la investigación en tu entorno? ¿Qué es lo que está aportando? ¿Qué es lo que va a aportar? ¿Por qué es importante en nuestro entorno? Así lo vamos a poner aquí. De esta manera, lo mismo que hicimos con este texto, lo vamos a hacer con los otros 2 más y vamos a contestar las 4 columnas de cada uno de los textos. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. Ok, y bueno, vamos a continuar entonces con nuestra actividad integradora número 6, iniciar una investigación. Esto fue lo mismo que explicamos en un principio, pero lo voy a volver a retomar ya de forma general para explicar esta actividad. En esta actividad integradora 6 vamos a ver cada uno de los puntos. Primero, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que puedas reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. Punto número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Acuérdense que necesitamos un problema de investigación para poder continuar con nuestra investigación, si no, no podemos hacerlo. El problema debe ser claro, concreto y delimitado. Punto número 3. Justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Qué es lo que se va a aportar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué si tiene actualidad?
nos vamos a dar nuestra justificación. En el punto número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Podemos estar a favor o podemos estar en contra y es respetable. Simplemente recordemos que cuando vamos a dar nuestro argumento debemos de justificarlo. En el punto número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas comunes. ¿Cuáles son las 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación? Por ejemplo, vamos a hablar, si seguimos hablando del tema legalización de las drogas, pues una disciplina puede ser el derecho. Entonces pongo el derecho y en 4 líneas pongo la justificación de por qué estoy eligiendo el derecho como una disciplina que me va a aportar información. En el punto número 6, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con estos objetivos? Acuérdense que ya vimos la estructura del objetivo. Iniciamos con un verbo en infinitivo, qué cosa, cómo y para qué. Respondemos a esas preguntas. Acuérdense que también al inicio de esta sesión, cuando comparto el video, pues van ustedes también a poder revisar la estructura del objetivo para que lo puedan también construir de forma adecuada. Pero son 2 objetivos. Y acuérdense que tienen que estar completos. Siempre el objetivo debe de indicar las acciones que se van a hacer para el logro del mismo. En el punto número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteas. Acuérdense que la hipótesis es una suposición, por lo cual creemos que es lo que vamos nosotros a encontrar. De por qué se están dando las cosas. No es desarrollar el texto, no es un objetivo, simplemente es una hipótesis. Y en el punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Y acuérdense que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Lo tienen en la página principal del módulo, arriba donde está la pizarra de sesiones, ahí ustedes van a poder encontrar lo que es el manual. Entonces, este manual les va a ayudar para hacer indicar las fuentes de consulta. Recuerden, capítulo 2 nos lleva a cómo se hacen las citas directas y citas indirectas. Cuando retomamos una información y me entrego mi documento. Pero el capítulo 3 nos lleva a cuál es la estructura general de una referencia. Y capítulo 4 nos dice las referencias más comunes. Si yo utilizo una página web, ahí me dice qué estructura debe de tener esa referencia y me da lo que es un ejemplo. Entonces, quiere decir, para mi sección de referencias me va a ayudar lo que es el capítulo 3 y el capítulo número 4. Entonces, sí es importantísimo que trabajemos con el manual, descárguenlo, guárdenlo en su computadora. Tiene que ser un material de consulta constante porque siempre estamos haciendo investigaciones. No solamente sirve para este módulo, sino para todos los demás. Y ya por último guardamos el documento, recuerdo, como lo piden aquí, para poder obviamente subirlo. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta sobre esta actividad integradora número 6? Ok, no tenemos pico. Muy bien. En esta semana tenemos que contestar dos encuestas para poder visualizar los recursos de la semana número 4. Una viene siendo opina sobre tu asesor virtual módulo 5 y otra opina sobre tu módulo 5. Les pedimos las contesten, sean lo más objetivos posibles para que podamos nosotros seguirlos atendiendo como ustedes se merecen. Ahora, vamos a ver 2 puntos importantes. Primero, nos hemos dado cuenta que hay algunas actividades que parecen, tenemos 2 aspectos. Unas que están totalmente impecables porque pareciera que ya las estamos trabajando con inteligencia artificial. Y otras que sí nos falta obviamente leer las indicaciones y contestar punto por punto. Vamos a trabajar poco a poco en cada una de las sesiones
Vamos a trabajar en estos puntos para que podamos hacer una investigación confiable y trabajar adecuadamente con la herramienta de la inteligencia artificial, sin necesidad que la inteligencia artificial nos sustituya en la redacción. Es solamente una herramienta y como herramienta la debemos de trabajar. Primero vamos a empezar con fuentes confiables. Esto lo hemos estado mencionando desde el inicio del módulo. Utilicemos fuentes confiables, revisemos que sean fuentes confiables. Vamos, si nosotros no quisiéramos utilizar los buscadores académicos, o por ejemplo, no, por el momento no vamos a utilizar los buscadores académicos, vamos a buscar información en Internet, en todo ese mundo o espacio que tiene Internet. Podemos, por ejemplo, en cualquier buscador escoger el tema, ¿no? Ya pongo ahí el tema, legalización de las drogas, y me va a mostrar demasiada información. ¿Qué tendría yo que hacer? Si yo he elegido alguna, entonces yo tengo que pasarle por este test que se llama CLAP. Tiene ese nombre porque las palabras las tiene en inglés, pero aquí las vamos a encontrar en español. ¿Qué tendríamos que revisar de cada una de estas fuentes? Primero, la actualidad. Preguntarnos, ¿cuándo fue publicada o actualizada la información de esa página o de ese espacio que yo elegí? ¿Está actualizado? O a lo mejor me doy cuenta que es una información del 2018 y puedo encontrar información más actualizada. Entonces, hagámonos esta pregunta. Después, la relevancia que pueda tener. ¿Es relevante para mi tema? O sea, ¿realmente me va a aportar algo para mi tema o nada más lo puedo considerar como un relleno? Si es relevante para mi tema, entonces, obviamente, vamos a ver si cumple con los demás puntos. Pero primero, si es importante para mi tema o para la investigación que yo estoy realizando. Después, autoridad. ¿Quién es el autor? ¿Es experto en el tema? O sea, dentro del mismo espacio, me da datos del autor y me dice por qué ese autor está escribiendo lo que está escribiendo. A lo mejor tiene una formación académica, a lo mejor tiene una experiencia, a lo mejor tiene estudios, no sé. Tenemos que ver quién es el autor y si es experto en el tema. Luego, la precisión. ¿Se puede verificar la información? ¿Hay errores obvios? ¿Ya tengo oportunidad? O sea, me muestro también las fuentes de consultas a las que ocurrió y yo puedo verificar claramente si existen esas fuentes de consulta. O sea, puedo yo de alguna manera verificar esa información que está ahí. Y por último, el propósito. ¿Por qué se publicó esta información? ¿Cuál es la finalidad? Informar, persuadir, vender, entretener. O sea, podemos encontrar espacios que la finalidad que tengan sea la de vender. Y bueno, a fin de cuentas está bien, pero siempre y cuando todo lo demás sea información confiable, sea información relevante. Entonces, cada vez que nosotros escojamos una fuente de información, revisemos que cumpla con este tema. Actualidad, relevancia, autoridad, precisión y propósito. Para saber que realmente esa información me está aportando algo y me va a servir a mi investigación. ¿Qué más debemos de hacer? Los tipos de fuentes que nosotros estamos. Primero, fuentes académicas científicas. Podemos encontrar aquí sí, por ejemplo, acudir a los buscadores académicos, donde yo puedo encontrar artículos de revistas arbitradas, libros de texto universitarios, informes de investigación de instituciones reconocidas, donde tienen esta extensión o con este nombre. Estas fuentes académicas o científicas obviamente están avaladas por una institución, porque ya la institución revisó esos documentos, porque, por ejemplo, los artículos de revista no solamente son aprobados por una persona, sino por un consejo, o luego, por ejemplo, hay revisión entre pares, entonces pasan por todo un proceso para avalar la información que está presentando. Entonces, puede ser así que yo utilice estas fuentes académicas. También fuentes periodísticas serias, que sean medios de comunicación reconocidos con buen historial de verificación de datos.
Ya veíamos en la semana número 2, cuando pensábamos qué estrategia utilizar para mejorar nuestra comprensión lectora. Decíamos, para mejorar también nuestra ortografía y redacción, decíamos que podíamos utilizar periódicos, que ubiquemos primero aquellos periódicos que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo y que sean periódicos serios, no sensacionalistas, sino periódicos serios. Y ver que esos periódicos serios que conocemos pudieran tener a lo mejor una página web y ahí poder nosotros empezar a leer sus artículos o todo lo que ofrecen. Entonces, acudir a fuentes periodísticas serias. Si no, busquemos, investiguemos si hay revistas que ya tienen mucha trayectoria, podemos entrar a instituciones, universidades y ver si también ellos podemos leer en línea sus diferentes revistas que ellos generan, entonces ahí también las podemos buscar. Aquí recordamos que tenemos la revista que utilizamos en la semana número 1 sobre el tema la lectura en la era de Internet. Esta revista es la revista Como Ves, que recuerden que es de la UNAM. Es una revista bastante sencilla de leer, con temas muy actuales, muy sencillos, no muy extensos. Entonces, esa revista pues puede tener varios números que alguno de sus artículos nos permita leerlos. Entonces, para que podamos utilizar también ese espacio. Luego, otros tipos de fuentes pueden ser sitios web de organizaciones y expertos, páginas de instituciones con esta extensión, universidades o blog de especialistas reconocidos. Acuérdense que cualquiera puede abrir un blog, pero es necesario que cuando hayamos elegido un blog, por ejemplo, revisemos que si tiene, como veíamos anteriormente, que si tiene datos del autor, que si está avalada, etc. O bien, acudir directamente a las páginas de instituciones, universidades, para saber si hay espacios de lectura que nos están ofreciendo y que podemos nosotros acudir. O también si tienen ellos mismos sus bibliotecas digitales, donde nosotros también podemos hacer alguna consulta cuando sí lo consideremos. Luego, existen y siempre van a existir fuentes dudosas. Wikipedia, aunque escribimos cualquier cosa y todo aparece en Wikipedia, no olvidemos que es una página editable. Esto quiere decir que yo puedo entrar o puedo crear un tema y puedo subirlo a Wikipedia. Entonces, yo puedo editarlo, puedo agregar lo que yo quiera y no necesariamente sea una fuente confiable o sea el resultado de una investigación. Entonces, mucho ojo con esto, que no sean fuentes editables, que no, por ejemplo, que sean blogs sin autoría clara, foros, redes sociales sin respaldo. Siempre debe existir el respaldo o que lo que nosotros encontremos sea el resultado de una investigación. Mucho ojo con esto para que podamos decidir a qué fuente acudimos y que sea la correcta para lo que nosotros estamos investigando. Organización de la información. Ya que nosotros hayamos decidido, yo les decía, utilicemos los buscadores académicos porque todo lo que encontremos ahí es confiable. Ya no tendríamos que pasar por el test del inicio y ya sería, no sé, nos ahorraríamos ese paso, ¿no? Pero una vez que encontramos la fuente de información, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero vamos a hacer toma de notas de forma efectiva. Podemos resumir las ideas principales en lugar de copiar textualmente. Y si las resumimos, ya estamos empezando a trabajar con la parte de la comprensión lectora. Fomentar el uso de organizadores gráficos, hacer mapas mentales, hacer esquemas, con la finalidad de que no pongamos toda la información, sino si me encontré un texto del agua, entonces yo anoto la palabra agua y a lo mejor a un lado pongo la fórmula química y luego pongo características y así me voy anotando palabras que sean importantes y no tengo que poner toda la información. Anotar la fuente de cada información que se tome, incluso si solo es parafraseada. Porque al final a lo mejor nosotros, si estamos llevando esa información a mi documento, estoy haciendo una cita directa o una cita indirecta. Entonces, siempre tomemos todos los datos o vayamos haciendo nuestro archivo en Word para que nos ayude también en esta parte de ir almacenando la información.
Podemos también en esta parte de la organización de la información utilizar herramientas de gestión de referencias. Podemos utilizar Word, que ya también hemos visto, lo vamos a ver el viernes, que nos puede ayudar en esta parte de hacer las citas y guardar las referencias. Y entonces podemos utilizar esta herramienta que comúnmente la utilizamos para introducir información y que no tenemos que salir a otro espacio. En Word nos puede hacer las citas o Word nos puede hacer nuestra sección de referencias. Entonces, bueno, estos son algunos puntos que podemos utilizar cuando hacemos investigaciones. Ya posteriormente ya nos vamos a ir al tema de la inteligencia artificial, pero ahorita quedémonos con la reflexión cuando estemos investigando con estos puntos que espero les sean de utilidad. Antes de irnos, me voy a salir de aquí y me voy a otro espacio. Permítanme. Hemos tenido una gran área de oportunidades. Estas actividades que se calificaron de la semana número 2, donde hemos tenido un problema muy grande en la falta de entrega de lo que es el audio. Aunque en esta semana número 3 ninguna de nuestras dos actividades nos pide elaborar un audio, sí es importante que revisemos esto que no se hizo, porque en la semana número 4 lo tenemos que hacer. Entonces, para que sea más sencillo, les comentaba en la sesión pasada que se pueden meter a Canva. Canva es una página de diseño. Es una página de diseño que ustedes se pueden registrar de forma gratuita y pueden trabajar con ella. Pueden utilizar muchas plantillas que no tengan ningún costo y les va a ayudar muchísimo a hacer muchísimas cosas. Entonces, una vez que se registren, aquí lo que vamos a hacer es grabar una video. Lo que vamos a hacer ahorita, ya para el día viernes, ya podemos hacer otras cosas. Pero ya que me registré y tengo mi cuenta, acá abajo donde dice, de la pregunta que dice, ¿qué vamos a diseñar hoy? Lo ubicamos en lo que es plantilla si queremos, o si no, nos vamos acá abajo que diga logo, o si no está logo, aquí escribimos logo. Entonces le damos clic en logo, y entonces nos va a mostrar 3 espacios. De mi lado derecho va a ser la mesa de trabajo donde yo voy a diseñar. Del lado izquierdo me va a mostrar algunas plantillas y totalmente del lado izquierdo me va a mostrar las herramientas. Diseño, elementos que le puedo agregarle tipo de texto, marca personal, subir archivos, herramientas de diseño, proyectos, aplicaciones, etcétera. Entonces vamos a ver aquí, yo solamente como ya me ubicó por default en diseño, pues aquí son las plantillas que están. Yo puedo aquí arriba en la lupita poner un tema. Entonces en este caso le voy a escribir un micrófono porque a fin de cuentas siempre tengo que grabar lo que subo. Entonces me muestra todas las plantillas que tienen un micrófono. Recordemos nada más que si una plantilla en la esquina inferior derecha tiene una coronita con Pro, esto quiere decir que sí me deja diseñarlo, pero al final me hace un cobro. Entonces, si no quiero esto, entonces buscamos alguna que no tenga esta coronita. Por ejemplo, este de aquí, acá, acá esta. Vamos a poner esta del corazón. Le damos clic y se aparece en la mesa de trabajo. Yo puedo cambiarle el color, o si quiero le quito el corazón. Bueno, puedo cambiar el texto, que es lo que realmente vamos a hacer. Entonces, aquí solamente voy a quitar entre amigos, le doy clic las 2 veces y le voy a poner audio, integradora, fue la 4, ¿no? Aquí yo le pongo lo que sea. La semana que entra va a ser proyecto integrador, pero aquí ya lo puse. Y entonces, aquí abajo de podcast, igual le doy 2 veces
Y le pongo módulo 5. Lo que tenemos que hacer después es guardarlo. Mucho ojo con esto. Arriba del lado izquierdo dice archivo, le vamos a dar clic. Y luego tenemos varias indicaciones. Le puedo dar clic donde dice mover a una carpeta. Aquí yo puedo generar una carpeta. Puedo hacer una carpeta en general que diga prepLineaCEP y de ahí varias carpetas por módulo. Y entonces ya cuando busque que tengo que entregar esa actividad, ya específicamente me voy a ir a prepLineaCEP y a mi módulo y ya no me pierdo lo que tengo que hacer. Entonces la guardamos, yo la voy a guardar de forma general para poderla borrar después. Si la guardamos así, simplemente darle clic en guardar, se guarda de forma general y después nosotros la podemos borrar o la podemos ubicar, simplemente se va a quedar en general de nuestra cuenta. Ahora, lo que vamos a hacer es, aquí arriba, ahora sí vamos a grabar nuestro audio. ¿Dónde lo grabamos? Del lado izquierdo, que vienen todas las herramientas. Vamos a buscar donde diga subidos. Subidos. Y dice subir archivos o grabarme. Le voy a dar clic en grabarme. Audio. Aquí, grabar. No quiero ninguna de las. Vamos a darle entonces del lado izquierdo en compartir. Vamos a darle aquí, abajo de copiar enlace, le vamos a dar clic donde están los tres puntitos. Y le vamos a dar clic en presentar y grabar. Es este circulito que tiene dentro como una camarita. Ahí le vamos a dar clic. Y me va a decir que se va a ir al estudio de grabación. Así que sí. Me dice que se active mi cámara, pero es un audio, entonces le digo sin cámara. Entonces, simplemente se activó el micrófono. En la parte de abajo hay unas lucecitas que se están prendiendo y apagando, quiere decir que están llegando adecuadamente en el micrófono. Ahora, vamos a darle clic en empezar a grabar. Cuando le dé clic en empezar a grabar, va a haber una cuenta regresiva y ya puedo empezar a grabar. No olvidemos que para empezar a grabar yo tengo que tener una estructura o lo que voy a decir. Vamos a darle clic en empezar a grabar y hace la cuenta regresiva. Y ya aquí del lado derecho me está contando el tiempo. Esto me va a ayudar si tengo alguna actividad que específicamente tengo que contar, tiene que cumplir con un tiempo. Entonces, puedo pausar, si así lo creo, o puedo finalizar la grabación. Le voy a dar clic en finalizar la grabación y va a subir la grabación. Le digo guardar y salir. Ya la tenemos aquí. Le digo, ahora, descargar. Vamos a ver, nos va a descargar la grabación. Descargué, pues lo vamos a ver. Tenemos traducir. No sé si se logra ver, pero si no se logra ver, aparece así como este logo y yo le puedo dar play y se escucha la grabación. Escuchen. Ahora vamos a darle clic en otra vez. Acá en ese archivo hay tres, del lado izquierdo hay tres dos. Sobre la vida. El audio, abrirlo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el link de este audio que nosotros grabamos? Acá arriba del lado
derecho dice compartir, y luego dice ya que le dimos presentar y grabar porque ya está la grabación, vamos a generar un enlace público para ver este diseño. Aquí le dice, puedes crear uno aquí, le damos clic aquí. Y luego le vamos a dar clic en crear un enlace para vista pública. Y aquí nos dice que esto es lo que va a entregar ya con la grabación que hicimos. Simplemente aquí le vamos a dar clic donde dice copiar y va a copiar este link. Ya lo copió. Ya dice, se copió el enlace en el portapapeles. Ya simplemente me voy a ir a mi documento de Word y ahí lo voy a pegar. Entonces, cuando la gente lo abra, lo va a abrir así. Voy a pegar en una página nueva para que lo podamos ver. Ya lo tenemos aquí. Aquí está el link que copié, que me dio Canva. Y ya aquí, del lado derecho, y aquí está. Entonces, simplemente aquí está. Simplemente le van a dar clic a play. Y mientras lo escuchan, van a ver el logo con lo que nosotros. Y de esta forma, se entregarlo de una manera muy profesional para que tenga mayor calidad nuestro trabajo. Esa es sugerencia. Ustedes lo pueden hacer como quieran, pero para que ya podamos cumplir con esta parte, porque sí fue una oportunidad muy grande, donde sí tuvimos pues varias entregas que no cumplieron obviamente con la elaboración de lo que son. Entonces creo que esta puede ser una parte que nos puede ayudar muchísimo. Muy bien, ya para ir concluyendo y ahorita paso a asistencia, les voy a compartir una frase de Albert Einstein que dice: ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocada. También en relación obviamente con la investigación. Y tengo aquí una frase que dice: lo único posible es aquello que no intentas. Frase motivacional. Antes de irnos, déjenme, voy a pasar a asistencia. Yohatsin, Ríos y Hadassah Sánchez. No sé si tenemos dudas o preguntas hasta el momento. Comentario. No, ninguna. Bueno, pues bien, ya saben que si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar por la plataforma. Les agradezco mucho su presencia y cuídense mucho, que tengan una excelente noche.